Jorge Castañeda, un honor tenerte en este espacio, poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Qué gusto. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Mil gracias, Jorge. Voy a tratar de arreglar un poquito la línea telefónica porque te empecé a escuchar ya muy cortado y no quiero que a la mitad se nos corte la llamada. Entonces vamos a arreglar rápidamente la línea telefónica. Que yo insisto, este libro, digo, además de que usted debe de tenerlo si está interesado en el asunto, nos va dando una luz plural en torno a la complicación que representa, por ejemplo, tener como vecino al tío Sam y lo que esto ha estado representando para el planeta. Hoy hay mucha gente que dice que ya se acabó, o sea, que ya va en declive ese imperio. Yo le quiero preguntar a Jorge Castañeda. Jorge, creo que ya nos escuchamos mejor. Te ofrezco una disculpa aquí por las dificultades técnicas, pero cuéntanos un poco más de tu libro, porfa. Pues mira, sobre esto que dices, la rivalidad con China y el creciente enfrentamiento, incluso lo vimos ayer en los discursos ante la Asamblea General de la ONU, los discursos de Trump y de Xi Jinping, un nivel de tensión, de enfrentamiento que no habíamos visto quizás desde la Guerra Fría. Yo tengo una opinión un poco distinta a la de mucha gente, que va en el sentido de que China ya prácticamente ha alcanzado a Estados Unidos, ya es una superpotencia paritaria, simétrica. Y yo creo que Estados Unidos es todavía no solo una potencia militar, que desde luego lo es, con una superioridad militar enorme frente a China y cualquier otro país del mundo, sino que es una civilización mucho más potente todavía, y lo será durante muchos años, que la civilización china, una de las más antiguas del mundo, si no es que la más antigua. Porque Estados Unidos tiene muchísimos activos, muchas ventajas que no ha perdido. Empecemos con el más obvio, el inglés. Uh-huh. Es decir, hay millones de personas en el mundo que estudian inglés y hay muy pocos que estudian chino. Claro, hay más que estudian chino hoy que hace 20 años, y las tasas de crecimiento partiendo de casi de cero, pues son elevadas, son impresionantes, pero no hay comparación. Pero dejemos el tema del inglés, todo lo que en general, Luis, se llama el poder suave, es decir, esta capacidad que tiene la civilización norteamericana de exportar, algunos dirán imponer sus usos y costumbres, su música, su vestimenta, su gastronomía, su visión del mundo, su cultura, no solo a través de Hollywood o los musicales, que son formas culturales muy importantes, sino a través de la arquitectura, la plástica, la danza, la música clásica, es decir, los deportes. China se ha vuelto un país fanático del básquetbol. Uh-huh. Pues no es un deporte chino que yo recuerde. Sí, no, digo, al final de cuentas viene justamente de este poder suave que nos comentas, pero yo quiero preguntarte, Jorge, ¿cómo va a influir todo esta cultura y esta riqueza que ha mostrado Estados Unidos frente al mundo, que lo ha convertido en esta gran potencia? ¿Qué es lo que sucede cuando llega, por ejemplo, un Donald Trump que hoy quiere repetir, cuando hoy vemos a un Estados Unidos que se debate en guerras internas de alguna manera, en manifestaciones muy violentas, quizá como las que no habíamos visto desde los 60, 70 en Portland, estos más de 100 días que llevan ahí en protestas, en este divisionismo que también hay que decirlo, no es único de los Estados Unidos, es un populismo que se va haciendo cada vez más y más en el mundo? ¿Cómo influye esto en Estados Unidos y particularmente en Occidente, Jorge Castañeda? Bueno, Luis, en efecto no es un tema reciente, digamos, la expresión, la manifestación de todo esto, no solo en Estados Unidos, como dices con toda razón, sino en Occidente en general, pero en Estados Unidos es real, que es actual, pero también viene de raíces históricas. Yo en este libro, Estados Unidos en la distancia y en la intimidad y a la distancia, planteo que esto es algo que viene pues, de hace unos 10 o 15 años para atrás, pero que en realidad se remonta pues al pecado original
de esa nación, que es la esclavitud, y luego el siglo que transcurre entre el final de la esclavitud y las reformas de derechos civiles de los años 60, que le dan realmente el voto a la población afroamericana y una serie de derechos, y acaban con la segregación legal en el sur del país, por lo menos. Ese pecado original y ese siglo que transcurrió después sigue presente en una discriminación brutal en lo que se refiere a la vivienda, en lo que se refiere a los estragos de la pandemia hoy, en lo que se refiere a la brecha de riqueza y de ingreso entre blancos y negros en Estados Unidos, brecha que no se ha estrechado desde los años 60, permanece igual. Todo eso hace que esté condenado Estados Unidos a que surjan cada vez más protestas, cada vez más rechazos a un sistema que perpetúa esa desigualdad, hasta que lleven a cabo las reformas profundas que se sirvan para realmente cambiar eso. Pero tienen que ser reformas de gran calado, Luis, porque se ha pasado medio siglo desde las reformas de Johnson de los años 60 y no se ha estrechado la brecha. Pues hay que imaginar un poquito la profundidad de las reformas necesarias para transformar una situación tan renuente al cambio. Hay una radicalización y hay una frustración en los Estados Unidos ante todo esto. Hablas, por ejemplo, del asunto de este pecado original de la esclavitud, pero yo también te preguntaría, ¿qué pasa con este movimiento que cada vez se ve más fuerte de una América blanca frustrada, de quien empieza a hablar ya no del privilegio blanco, sino del privilegio negro, en la amalgama que representa Estados Unidos en cuanto a razas, en cuanto a discursos que parecía ya estaban superados y hoy cada vez se escuchan más y más estos discursos de odio, estos discursos de segregación de alguna forma? Bueno, es que, digamos, a diferencia de una época que transcurrió entre pocos años después de la Guerra de Secesión y los años 60, donde la mayoría blanca era mayoría y se sentía segura, ahora es una mayoría que va achicándose cada día. En las elecciones del próximo 3 de noviembre, casi 1 de cada 3 votantes, no ciudadanos, no empadronados, sino votantes, va a ser o afroamericano, o latino, o asiático americano, o pueblo originario de la región de Estados Unidos. 1 de cada 3 es una proporción enorme, muchísimo más elevada que la que encontramos en cualquier país de Europa Occidental frente a sus respectivas minorías de África del Norte, del África subsaharica o del Caribe en Inglaterra, o de Pakistán y la India en Inglaterra. Es una proporción enorme. No son minorías extranjeras, debo decirlo, aunque en el caso de los latinos es cierto que pueden ser de primera, segunda o tercera generación, pero es una proporción muy grande y es lógico que la anterior mayoría blanca se sienta amenazada y está dando, digamos, sus especies de patadas de ahogado, porque sí se da cuenta que muchos de sus privilegios de toda la vida, pues sí se van a ir acabando. Lo dijo el candidato demócrata el otro día en un evento, dijo: yo sí he sido un privilegiado, una persona privilegiada por ser blanco. Ya un candidato a la presidencia lo reconozca como tal, muestre el enorme cambio que se está dando entre la población blanca a propósito del tema del racismo sistémico, pero también el hecho de que pues ya muchísima gente se da cuenta que esos privilegios no pueden perpetuarse, no pueden seguir así. Y en estas transformaciones que de alguna manera está viviendo Estados Unidos, ¿cómo nos pega? ¿Cómo jugamos como sociedad y como gobierno? Si es que jugamos algo como gobierno, Jorge. Pues mira, jugamos poco porque hace mucho que dejamos de tener una agenda en Estados Unidos. La tuvimos durante el sexenio de Fox con el tema migratorio,
Ya con Calderón y Peña, pues prácticamente no tuvimos agenda. López Obrador, su única agenda fue que se firmara el nuevo tratado a como diera lugar lo más rápidamente posible. También el último año de Peña Nieto fue parecido, pero digamos, no contamos como país y como gobierno en Estados Unidos porque no tenemos nada que decir. Si no tienes algo que plantear, algo que decir, pues no pintas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que los cambios que se están dando en Estados Unidos van a repercutir en México para bien y para mal. Para mal en el sentido que este temor de la antigua mayoría blanca se refleja en mayor racismo, mayor xenofobia, mayor exclusión de lo extraño, lo ajeno, lo foráneo, y eso afecta pues principalmente a los mexicanos porque somos el contingente migrante más numeroso con mucho. No hay ninguno que ni remotamente se nos acerca. Cuando los norteamericanos se dice que son antilatinos, pues es un eufemismo. Son antimexicanos los que son eso. Lo mismo con las deportaciones, lo mismo con las negativas a permitir nuevos ingresos, o lo mismo también, Luis, con la expedición de nuevas visas que expedición que ha ido creciendo enormemente bajo Donald Trump y que también favorece muchísimo a los mexicanos. Lo que López Obrador a veces no se imagina, y lo trato de explicar en el libro, Luis, es que si hay más remesas, pues hay una de dos: o son el mismo número de mexicanos mandando más dinero, o son más mexicanos allá. En la pandemia parece raro, o son más mexicanos mandando la misma cantidad cada una. Si nos vamos a los últimos 10 años con el aumento constante de las remesas, parece poco probable que haya menos mexicanos en Estados Unidos. Lo más probable es que haya más, aunque tal vez haya más ahora que antes y una proporción menor de gente sin papeles que antes, pero el número total de mexicanos en Estados Unidos no puede haber decrecido tanto porque no se entendería que estén llegando más remesas. Finalmente, Jorge, y a reserva de que nos dejes seguir platicando contigo en otras ocasiones, escucho hoy muchos discursos, tanto demócratas como republicanos, todos hablando de que esta será una elección histórica que cambiará el curso de la sociedad norteamericana. ¿Coincides en eso? ¿Esto es realmente así tan trascendental? Donald Trump sí marca un antes y un después, y que continúe también marca un cambio radicalísimo de rumbo con respecto a Biden, por ejemplo. Bueno, para empezar, yo lo muestro en este libro, Estados Unidos. Así es. En la intimidad y a la distancia. Cada elección, los candidatos dicen que es la elección más importante de la historia, que es decisiva, que nunca ha habido una tan importante. Pues, por definición no es el caso de todas, porque entonces ninguna sería importante, todas serían iguales. Sí, exacto. Y en este caso, pues hay algo de eso, Luis. Lo que sí es cierto es que vamos a ver si la elección del 2016 de Donald Trump fue una anomalía, esa patada de ahogado que mencionaba yo antes, esa especie de último estentor de esa mayoría blanca que pierde su hegemonía, que pierde sus privilegios, que ya dejó de ser mayoría en muchísimos estados muy importantes de la Unión Americana, o si al revés, no fue una anomalía, sino que Trump es reelecto y que lo que es una anomalía es el hecho de que este es un país demasiado diverso para esa mayoría blanca que perdura, que persiste. Lo vamos a ver dentro de 5 semanas. Yo tengo no solo la esperanza, sino la casi certeza de que Trump no va a ser reelecto, de que va a perder, y va a perder por un margen muy amplio, y que su presidencia habrá sido una anomalía, un paréntesis lamentable para el mundo, para Estados Unidos y para México, pero un paréntesis al fin. Lo veremos y lo comentaremos si nos das oportunidad. Jorge Castañeda, un gusto, un honor platicar contigo. Gracias, Luis, un abrazo.